Información que tiene que ver con el conflicto entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos en el medio. En realidad, el contexto internacional preocupado por todo lo que está pasando, ¿no? Estamos en contacto con Jansen Polímata, él es colega ruso y obviamente está al tanto de todo lo que está pasando y conoce al detalle todo esto que ya es un conflicto histórico. ¿Cómo te va, Jansen? Gracias por atendernos. Hola Carlota, buenas tardes, buenos días señores periodistas, buenos días a la nación argentina. Un gusto estar aquí nuevamente contigo. Gracias por el contacto. A ver, esto que nosotros estamos observando ahora como muy al límite de una guerra que puede llegar a ser trágica, ¿es algo que en realidad viene desde cuándo entre Ucrania y Rusia? Bueno, ese conflicto de ahora, que es más o menos un punto, ¿no?, de elevación, pero ya viene desde el 2014, cuando fue depuesto el presidente de aquel entonces en Ucrania, porque había una grieta, ¿no? Como en Argentina existe una grieta peronismo de peronismo, la grieta de Ucrania era somos europeos por un lado y somos rusos por el otro lado. Esa era la grieta que existía, que terminó de la cual del presidente hubo una inflamación interna que culminó con la independencia de dos regiones, Donetsk y Lugansk, patrocinadas de cierta forma por Rusia. Ahí empezó todo. Y acto seguido Crimea, ¿no? Acto seguido Crimea desde luego también. Claro. Estas dos regiones no llegaron a separarse institucionalmente, pertenecen todavía a Ucrania. Sí, esas regiones es muy complejo, porque esas regiones están separadas en la práctica. Yo estuve hace 3 meses allí. Allí corre la moneda rusa, por ejemplo, que es el rublo. La moneda ucraniana no existe, las milicias controlan, pero como los estados no reconocen, ¿no?, los estados democráticos de Occidente no reconocen, entonces, bueno, no existen en tanto que estados, ¿no? Entonces, por el momento son regiones autodeclaradas independentistas. Entonces ahí hay mucha milicia, bueno, pero está controlada de cierta forma por Rusia. Incluso el Estado ruso le da muchos pasaportes ya a los ciudadanos de allí, ¿no es cierto? Tengo muchos casos de amigos que tienen ya tuvieron esa nacionalidad asignada, por ejemplo. Y ahora, en este minuto, ¿cómo observás lo que está pasando? ¿Vos crees que realmente se va a dar esta invasión y este ataque ruso o no? Mi visión personal, que es mi olfato, ¿no?, periodístico y además como filósofo político, porque me gusta entender la política más allá de lo de ahora, me parece, la última semana me vine dando cuenta que hay una especie de narrativa. Yo creo que lo más importante aquí no es el ataque, ¿no?, porque de hecho Rusia, la armada rusa es mucho más importante que la armada ucraniana en términos cuantitativos. Yo creo que lo que sí es importante es la narrativa detrás de eso, el tira y afloja de poder y, bueno, y los objetivos que son geopolíticos al fin y al cabo, ¿no es cierto? Jansen, ¿cómo te va? José Costa, buenos días, de acá de Argentina. ¿Qué relación tiene esto a ver con Crimea? ¿Hay alguna similitud con lo que pasó con Crimea para los que estamos lejos para tratar de entender si es algo parecido? Sí, buenos días, José. Voy a empezar, muy buena pregunta, voy a empezar con una analogía para que el ama de casa también, y que esté del otro lado, por casualidad, pueda entender más fácil, ¿no? Hablar de Crimea es como hablar de Malvinas. ¿Me entendéis? Es una cuestión que tiene que ver con un arrebatamiento de tierra que incita cuestiones nacionalistas. Crimea era de Rusia. Durante la Unión Soviética, Rusia le entregó ese territorio a Ucrania y, bueno, lo arrebató en 2014 dentro de ese contexto que dije, ¿no?, como cuando perdió con el presidente que era prorruso fue depuesto. Ahora bien, Crimea es una península que se impone en el Mar Negro. Es estratégicamente muy importante, porque ahí son las aguas calientes, ¿no?, que pasa ese Mar Negro, que pasa por Estambul y luego va al Mar Mediterráneo. Es decir, que eso es una península muy importante. Entonces, de hecho, bueno, hace 3 años más o menos estuve invitado para ir a Crimea por la familia de un amigo ucraniano que me invitó a pasar vacaciones allí en su casa de playa. Me iba a Sebastopol y, bueno, un amigo francés me advirtió en Moscú que no fuera porque yo podría ser preso, me dijo, ¿no? Yo dije, ¿cómo voy a ser preso para hacer un viaje? Y me dice, porque si vas con visado ruso, cuando pises en Ucrania te pueden detener por haber estado allí legalmente. Y si vas desde Ucrania, lo mismo con los rusos. Es decir, que es un territorio que está todavía en conflicto, ¿no?, porque eso es muy reciente. Son 8 años, eso históricamente no es nada. Entonces, sí, Crimea es uno de los puntos importantes de eso. Jansen, ¿vos crees que de desatarse un conflicto bélico efectivamente podría tener magnitudes que desconocemos, involucrándose Estados Unidos, Gran Bretaña, otras potencias?
Sí, creo. De hecho, yo no creo que eso vaya a suceder. De hecho, Putin estuvo hablando hace un ratito, todavía no tenemos descifrado, ¿no?, lo más importante, pero recién estuvo hablando. Hay una posibilidad de que Putin y Biden tengan un encuentro también en los próximos días. Esa posibilidad ya existe. Ayer la tramitó Macron. Ahora, si eso ocurriera, evidentemente, imaginaos una guerra entre soldados americanos y soldados rusos. Eso literalmente significa la Tercera Guerra Mundial, literalmente. Es muy delicada la situación. Y ellos saben, esos líderes saben de eso. Creo que lo que más conviene, por eso hablaba al comienzo de creo que hay una narrativa, yo creo que están buscando amedrentar, imponer miedo, pero y detrás de ahí, bueno, manejar el juego de poder, ¿no es cierto? Yo creo que hay intereses mucho más importantes que simplemente atacar. Yo no veo posible que Rusia ataque ciudadanos civiles en Kiev, por ejemplo, ¿no es cierto? No lo veo posible. De hecho, hablo todos los días con los dos países, ¿no? Estoy en contacto constante y bueno, en Rusia hay menos tensión, en Ucrania hay más tensión porque la guerra se daría en Ucrania. Pero si llega a entrar las fuerzas de la OTAN, por supuesto que eso sería un conflicto a nivel mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mariana Arias te saluda. Se dice que Putin tiene como un afán expansionista, pero también se habla de aislacionismo. ¿Vos cómo ves cuál es digamos, su objetivo? Un objetivo que digamos que lo mueve para mover esta guerra y para además generar desinformación incluso, ¿no? Sí, por un lado sí es cierto que yo creo que tiene un poco del juego de ego, ¿no? Como si estuvieran jugando el War, ¿no? Por la historia personal de Putin era miembro de la KGB, que más o menos como en Argentina de años atrás, la CIDE, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces es una persona que está acostumbrada, estuvo en Alemania, por ejemplo, durante la Unión Soviética, en Alemania, obviamente oriental, entonces obviamente que, bueno, desde lo personal sí tiene que ver un poco con eso también, con esa ambición. Pero Putin dice siempre que o sea, su gran frustración es el fin de la Unión Soviética, ¿no? Entonces yo creo que Putin lo que intenta hacer es esa reunificación del imperio soviético, no en forma socialista, ¿no? Como fue un socialismo marxista, ¿no? De objetivo final comunista, no creo que sea ese modelo, sería más bien capitalista. La misma China tiene un modelo capitalista, ¿no es cierto? Pero sí, Putin, bueno, ciertamente quiere controlar y bueno, organizar las repúblicas alrededor, Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán, Ucrania, Bielorrusia, etcétera, ¿no? Moldavia, etcétera. Recuperar territorios perdidos, no bajo el mismo régimen, pero recuperar territorios perdidos. Jansen, gracias por toda la información y tu análisis, muy interesante. Muchísimas gracias, saludos a todos. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Periodista, colega ruso, Jansen Polímata, explicándonos un poco lo que está pasando.